Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que se encuentren bastante bien, que hayan tenido un día excelente. Hoy vamos a estar viendo los 7 imperios más poderosos y reconocidos de la historia. Así que disfruten el video y comencemos. Entonces, bueno, pongamos acá los 7 imperios. Los 7 imperios más poderosos y reconocidos de la historia. Bueno, entonces vamos a dividir esto y comenzamos con el primero, el Imperio Romano. Aproximadamente estaremos viendo unos 5 o 6 puntos de cada imperio. Listo. Entonces el primero es su extensión. Tuvo una extensión de aproximadamente de 5 millones de kilómetros cuadrados. 5 millones de kilómetros cuadrados en cuanto a su extensión. Listo. Bueno, ya no voy a tapar esto. En cuanto a su población, fueron más de 60 millones de habitantes. Más de 60 millones de habitantes. Tuvo innovaciones en derecho, acueductos, carreteras, arquitectura. Entonces, innovaciones en derecho, acueductos, arquitectura, carreteras, etcétera. Listo. En cuanto a su poder militar, chicos, fue basado en legiones que eran bastante disciplinadas. Entonces, legiones bastante disciplinadas. También el imperio pues se dividió en dos: el imperio de Occidente y el imperio del Oriente, lo que se conoce como el bizantino. Entonces, imperio de Occidente y el de Oriente, entre paréntesis bizantino. Listo chicos, eso en cuanto al imperio romano. Ahora vamos con el número 2, que es el imperio mongol. Imperio mongol. Bueno, en primer lugar, tuvo una extensión de aproximadamente de 24 millones de kilómetros cuadrados. Su extensión aproximadamente tuvo bajo su dominio a 100 millones de personas. Aproximadamente 100 millones de personas, más de 100 millones de personas aproximadamente. Doble aproximadamente. Fue creado por Gengis Khan. Creado por Gengis Khan, quien se consideraba como un maestro estratega de la
la parte militar. Maestro, pongámosle en estrategia militar. De hecho, chicos, si no han visto, yo tengo un video donde hablo solamente del Imperio Mongol y por supuesto pues de Gengis Khan. Bueno, chicos, este imperio, el Imperio Mongol, era famoso por la caballería y la arquería en caballo. Caballería y arquería a caballo. Caballería y arquería a caballo. Tuvo también una gran red de comercio, la cual era llamada la Ruta de la Seda. Gran red de comercio. Ruta de la Seda. Y por último, chicos, su fragmento, o se fragmentó más que todo. Y por último, chicos, se fragmentó en Kanatos tras la muerte, obviamente, de Gengis Khan y sus herederos. Se fragmentó en Kanatos tras la muerte de, obviamente, de Gengis y sus herederos. Listo. Vale, chicos, entonces vamos ahora con el tercer imperio, que es el Imperio Británico. Primero, segundo, perdón, tercero. Imperio Británico. Vamos a ver entonces el Imperio Británico. Su extensión fue de aproximadamente 35 millones de kilómetros cuadrados. 35 kilómetros. Perdón, 35 millones. 35 millones de kilómetros cuadrados en cuanto a su extensión. Tuvo una población de más de 400 millones de personas. Millones de personas. Una población de más de 400 millones de personas. Tuvo un dominio naval en los siglos del siglo XVII al XIX. Dominio naval de los siglos XVII. Perdón, 17 no, sino 18 al 19. Epa. Equivoco acá. Al 19. Su expansión, chicos, fue en África, Asia, América y Oceanía. Expansión. África, Asia, América y Oceanía. Y por último, chicos, se desintegró tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Ahora vamos con el número
y este es el Imperio Persa. Imperio Persa. Entonces vamos a ver qué tenemos en el Imperio Persa. Su extensión, que fue de aproximadamente de 8 millones de kilómetros. 8 millones de kilómetros cuadrados. Fue fundado por Ciro II el Grande. Fundado por Ciro II el Grande. El Grande tuvo una construcción de la Real Carretera para una comunicación más rápida y por supuesto pues más eficiente. Construcción de la Real Carretera con el objetivo de una comunicación más rápida y por supuesto eficiente. Y por último fue conquistado por Alejandro Magno en el 330 antes de Cristo. Conquistado por Alejandro Magno. Ese perrito sí ladra. Conquistado por Alejandro Magno en el 330 antes de Cristo. Bueno chicos, entonces ya tenemos los 4 primeros imperios y vamos a ver los otros que nos faltan, los otros 3. Listo. Bueno, entonces vamos a dividirlo en 4 partes. Nos queda faltando entonces el quinto, el sexto y el séptimo. Bueno, entonces vamos con el quinto. El quinto se trata del imperio, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano. Del Imperio Otomano tenemos primeramente su extensión fue de 5.2 millones de kilómetros cuadrados. Su duración fue más de 600 años, exactamente entre 1299 y 1922. Duró más de 600 años, 1299 a 1922. Por otra parte, tomaron lo que era Constantinopla en 1453. Tomaron Constantinopla en 1453. Era un imperio, chicos, muy, como por decirlo, multicultural. Habían turcos, árabes, griegos, armenios. Entonces pongámosle imperio un imperio multicultural donde habían turcos, árabes, griegos, bueno, entre otros. Se reconoce también, chicos, porque fue un imperio muy avanzado en cuanto a la arquitectura. Imperio avanzado en cuanto a la arquitectura.
se disolvió, chicos, tras la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Ahora vamos con el número 6, es el Imperio Español. Imperio Español. Bueno, que tenemos el Imperio Español. Fue el primer imperio global entre el siglo XV y el siglo XIX. Primer imperio global entre el siglo XV y XIX. Su extensión fue de aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados. 20 millones de kilómetros cuadrados. Sus riquezas fueron más que todo obtenidas del oro y la plata en América. Su riqueza fue más que todo del oro y la plata de América. Por otra parte, convirtió lo que era el catolicismo en la religión, por decirlo así, predominante del continente. Convirtió el catolicismo en la religión predominante del continente. Otra cosa muy importante fue la lengua española. Lengua española, ya que pues actualmente se considera como la segunda lengua materna más hablada del mundo. Más hablada del mundo. Ok, ahora vamos con el último imperio, que es el Imperio Chino, más que todo enfocado en la dinastía Qin. Número 7, Imperio Chino. Dinastía Qin. Bueno, veamos entonces. Su extensión fue de aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados. Fue la dinastía Qin fue la última dinastía imperial de China, exactamente entre 1644 y 1912. Última dinastía imperial de China entre 1644 a 1912. Su población fue de más de 400 millones de personas. Más de 400 millones de personas en cuanto a su población. Fue también famoso por el arte, la porcelana,
chicos, estos han sido los 7 imperios más poderosos e importantes de la historia. Obviamente hay muchos más, pero pues estos fueron como los más reconocidos y los más poderosos. Si tienes algún otro, por favor dígalo aquí en los comentarios. Y chicos, gracias por llegar hasta acá y nos vemos hasta la próxima. Listo, acá. Chao chicos, hasta la próxima. Bye.